Hola, Dios te bendiga y bienvenido a En Línea con Dios. Hoy tenemos un tema muy especial y es Como un niño, predicado por nuestro pastor, el reverendo José Raimundo Navas. Así que no te desconectes y luego de la predicación vendrá un momento de oración con sello de amor. No te olvides compartir el servicio si lo estás viendo por Facebook y si lo estás viendo por YouTube, puedes compartirlo por WhatsApp. Dios te bendiga. Sin más, el hermano José Navas. Gloria a Dios. Qué bueno en esta hora, en esta oportunidad, nos dirigimos a todos nuestros estimados hermanos y amigos que se están conectando por las redes y vamos a llevar un tema de la poderosa palabra de Dios. Estamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Marcos, el capítulo 10, el verso número 13 de la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, libro de Marcos, capítulo 10, el verso 13 en adelante, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les presentaban niños para que los tocases, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viendo Jesús, se indignó y les dijo: dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. El Señor bendecía a los niños, los tomaba en los brazos y aún reprendió a los que, o habían allí los discípulos reprendiendo a los niños, a los que presentaban los niños, y el Señor les dice: dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entendemos que cuando habla de recibir el reino de Dios como un niño, se está refiriendo a un nuevo nacimiento, a una nueva vida, aceptar, recibir la palabra poderosa, la enseñanza del evangelio de nuestro Dios. Es importante recibir el reino de Dios como un niño, porque el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y cuando hablamos del evangelio del reino de Dios, sencillamente se está refiriendo al evangelio y al reino de los cielos, a la salvación, porque a eso vino el Señor Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea que el propósito de Dios es salvar la humanidad. Pero si dice que debemos recibir el reino de Dios como un niño, es porque es importante hacerlo, obedecer la palabra del Señor. Cuando se trata o se habla de un niño, se está hablando de una persona de una corta edad, que no tiene quizás mucho conocimiento, pero es una persona que siempre es obediente. Algunos dicen que los niños son inocentes, en cierta forma pues no tienen la capacidad para tener una malicia, sino que son personas que no tienen esa capacidad de malicia, sino que siempre ellos están allí para oír la voz de su padre, la voz de su madre. Están listos allí porque eso es lo de un niño. La palabra niño, hablando etimológicamente, viene del latín, infaz, que significa el que no habla. Un niño no habla, ¿verdad? Cuando estamos hablando de un infante. Él no habla, él guarda silencio. En muchas ocasiones la palabra del Señor habla que nosotros debemos guardar silencio ante nuestro Dios. Hay personas que dicen: yo no me entrego al evangelio, yo no me arrepiento en el evangelio porque no entiendo. Pero si nosotros guardamos silencio y oímos su voz, sencillamente oímos su voz, obedecemos, acatamos su palabra, Dios nos va a dar el conocimiento a su debido tiempo. Bendito sea el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Santiago 1:19 dice: por tanto, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para airarse, porque donde mora la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Todo hombre sea pronto para oír
y tardo para airarse, porque donde mora la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Debemos guardar silencio como un niño, el que no habla, el que está dispuesto a obedecer, a oír la voz de Dios. Bendito sea su nombre. Salmos 37:7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te aires con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. ¿A qué se refiere el salmista en esto? Que en ocasiones hay personas que dicen: pero si Dios es real, si Dios es justo, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Porque hay una enfermedad? ¿Porque yo no prospero como debería prosperar económicamente? ¿Porque tengo problemas en el hogar? ¿Porque tengo problemas en la familia? Yo te quiero decir, hay que recibir el reino de Dios como un niño, el que no habla, el que guarda silencio ante Jehová su Dios, aquel que es pronto para oír, pero que es tardo para airarse, porque donde mora la ira del hombre, entonces no obra la justicia de Dios. Y aquí estamos sirviendo al Señor es por la justicia. Como dice Romanos 8:1, dice que no hay condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida nos ha librado. Somos libres. Esa palabra librado es que somos libres del pecado y de la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo, lo que Dios ofrece, lo que Dios nos da es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nótese que cuando la palabra de Dios dice recibir, ¿por qué habla de recibir? Porque es un regalo, porque es algo que se nos está entregando. El que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. El Señor está entregando, nos está regalando ese reino, esa salvación, esa vida eterna, y dice que debemos recibirla como un niño, como un infante, como alguien que no habla, alguien que guarda silencio. Hay personas que presentan 1, 2 y muchos argumentos para refutar que no es necesario obedecer el evangelio del Señor Jesucristo. Pero qué importante cuando estamos dispuestos a decirle a Dios: habla, Señor, habla, que tu siervo oye. Estamos dispuestos a obedecer la palabra del Señor. Un joven llamado Samuel, en el libro de 1 Samuel capítulo 3, dice que un joven llamado Samuel, que estaba ministrando con el sacerdote Elí. Este joven que Ana, su madre, dedicó desde su niñez a servir a Dios en el templo, y que él estaba allí obedeciendo las sagradas escrituras, la santa y poderosa palabra de Dios, dice que llegó un momento que Dios lo llamó. Cuando Dios llamó a Samuel, él estaba en el templo ministrando allí en el templo, y Dios lo llama y le dice: Samuel, Samuel. Él respondiendo fue y se hizo presente donde el sacerdote Elí, porque pensaba que era el sacerdote Elí que lo estaba llamando. Y el sacerdote Elí le dice: yo no te he llamado, anda y acuéstate. Cuando esto sucede ya por segunda y tercera vez, el sacerdote Elí entendió que era Dios que le estaba llamando. La lámpara de Israel estaba que se apagaba y no había visión con frecuencia. Pero cuando no hay visión con frecuencia y la lámpara está apagada, Dios va a levantar a otra persona que lleve un mensaje, que oiga la voz de Dios. En este tiempo que estamos viviendo es una alerta, es un mensaje de parte del Señor. Esta pestilencia, estas dificultades que se viven en el mundo entero, es una alerta, es una voz de Dios que dice que su venida está cerca, que nos preparemos porque Cristo viene pronto. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es compasivo y misericordioso para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que Dios quiere. Dios no nos ha dejado, Dios no nos ha abandonado. Él está con nosotros. Su palabra se está predicando, se está enseñando, pero quiere que reflexionemos, como dice la palabra del Señor: guarda silencio ante Jehová y espera en Él.
Debemos guardar silencio ante nuestro Dios y esperar en Él. ¿Qué es esperar en Dios? Estar preparado, estar alerta, estar dispuesto a obedecer su palabra como un niño. Recibir el reino de Dios como un niño. Te invito en el nombre del Señor Jesucristo a que recibas el reino de Dios como un niño, como un infante, el que no habla, el que guarda silencio ante Dios, el que está dispuesto como Samuel, que Elí le dice: acuéstate, cuando oiga la voz de nuevo, tú responde, habla que tu siervo oye. Y eso fue lo que sucedió cuando dice esa voz, Samuel. Él responde y dice: habla que tu siervo oye. En este tiempo que estamos viviendo, cuando se predica el evangelio a través de cualquier medio o en público, como se nos permita, entonces está allí Dios tratando con el ser humano. Dios está tratando con tu hogar. Dios está tratando con tu familia. Dios te está diciendo, como le dice a Samuel, Samuel. Y él oye y dice: habla que tu siervo oye. Dios, en este tiempo que estamos viviendo, te presentamos el evangelio del reino de Dios. El que no recibe el evangelio del reino de Dios como un niño no entrará en él. Es una promesa, es que Dios lo está ofreciendo, Dios te la está dando, Dios te la está entregando. Ahora, ¿qué queda de usted? Que reciba ese mensaje, ese reino de Dios como un niño, para que tenga la opción de entrar en él a través del nuevo nacimiento. Por supuesto, a través del nuevo nacimiento, como Jesús les dice a este hombre llamado Nicodemo. Este hombre llamado Nicodemo, que habla en el capítulo 3 del libro de Juan, dice que se presentó y llegó a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo el mundo y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, recibir el reino de Dios como un niño. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Es importante guardar silencio y oír su palabra. Todo hombre debe ser pronto para oír y tardo para irarse, porque de donde mora la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El evangelio es justicia. El reino de los cielos no es comida. El reino de los cielos no es bebida. El reino de los cielos es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo de Dios. Dios te está llamando. Este mensaje es para ti. Te invitamos a que recibas el reino de Dios como un niño, con un nuevo nacimiento, con un arrepentimiento genuino para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. El Señor le dice a Nicodemo, cuando Nicodemo está diciendo: ¿cómo es esto? Que un hombre viejo va a entrar en el vientre de su madre y va a nacer por segunda vez. No entiendo. El Señor le está hablando de un nacimiento espiritual, porque el evangelio es espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ese nuevo nacimiento, hay que recibir el evangelio sin malicia, desde cero, como si no sabemos nada, y entonces el Señor nos vaya acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque lo espiritual se discierne espiritualmente. Y el Señor dice: no estoy hablando, Nicodemo, de lo material. El viento sopla de donde Él quiere y va donde Él quiere. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pero es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder ver y entrar en el reino de Dios. Qué importante en este tiempo de este siglo XXI, que este evangelio se está predicando a toda persona, a toda criatura, y el que recibe el reino del Señor, el reino de Dios que está ofrecido de parte de Dios como un niño, va a entrar en él. Bendecido sea su nombre. Guardemos silencio ante nuestro Dios. Solamente meditemos, obedezcamos, oigamos su voz, estemos listos para caminar, para obedecer su palabra, y Dios va a hacer una obra grande en tu vida, en tu familia, en tu hogar. Dice la palabra del Señor que Dios se le hizo presente a un hombre llamado Isaías. Capítulo número 6 del libro de Isaías dice que en el año que murió el rey Usías, Isaías miró una gran visión. Al Dios sublime y todopoderoso sentado sobre un trono. Y dice que sus faldas llenaban y cubrían el templo,
y su gloria era inmensa, era grande. Habían querubines, serafines que tenían 6 alas. Con 2 alas estaban cubriendo su rostro, con 2 alas estaban cubriendo sus pies, y con 2 alas estaban volando y diciendo una voz. Había allí una alabanza para el Señor que decía: Santo, santo eres el Señor Todopoderoso. Y uno de los serafines tomó con una tenaza uno de los carbones encendidos que estaban en el altar de Dios y colocó en los labios del profeta, y los labios del profeta fueron limpios. ¿Qué queremos decir en esta hora, en esta oportunidad que el Señor nos permite llevarles este mensaje? Que si tú recibes la palabra como un niño que estás dispuesto a obedecer, Dios va a quitar tu culpa. Dios va a perdonar tus pecados, porque la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. En el nombre del Señor Jesucristo hay poder, hay autoridad. Hay personas que dicen: yo cuando el Señor me llame me entrego. El Señor te está llamando. La voz de Dios te está llamando al Señor. Dice: vení a mí luego y estemos a cuenta. El Señor quiere que usted esté a cuenta con Él. El Señor hizo su parte, ahora falta la suya. Porque el Señor Jesucristo entregó su vida por ti, porque Él vino a buscar y a salvar lo que aquí se había perdido. La salvación es un regalo. La salvación es gratis, como se dice, es un regalo de parte del Señor, pero Él te la está entregando. Tú decides tomarla o no tomarla. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor te ama. El Señor te ama. Dice que Isaías, en esa visión y ese encuentro que estuvo con Dios allí en ese lugar, y cuando uno de los serafines tomó con una tenaza de los carbones encendidos y los colocó en su boca, fue quitado su culpa. Cuando una persona viene arrepentida a los pies de Jesucristo y se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo, sus pecados son perdonados, sus pecados son borrados. Dice la palabra de Dios: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. El Señor es el refrigerio. El Señor es el que nos bendice. El Señor es el que quiere restaurar tu hogar. El Señor quiere bendecirte, pero recíbelo hoy en tu corazón. Dice su palabra: venid a mí, los que estás cargados, los que estás trabajados, los que estás cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo y mi carga, que es fácil y ligera de llevar. Porque dice la palabra de Dios que el evangelio es fácil, que la carga del evangelio es fácil, el yugo del Señor es fácil y ligero de llevar, porque con el Señor todo lo podemos. Separado de Cristo nada podemos hacer, pero con la ayuda de Dios somos más que vencedores. Yo te invito en el nombre del Señor Jesucristo a que recibas la palabra. Cristo te ama, Él te está llamando. Reflexionó el profeta Isaías y dijo: Señor, aquí estoy yo. Ay de mí, que soy de labios inmundos, y han visto mis ojos al Rey Santo y Sublime, a Jehová Dios de los ejércitos. Pero cuando fue quitada su culpa y vino una voz que le decía: ¿a quién irá? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? El profeta dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo quiero que usted pueda decir como Isaías, pueda decir como Samuel, pueda recibir el reino de Dios como un niño: heme aquí, Señor, envíame a mí. Cristo te ama. Bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Recíbale. El que recibe el reino de Dios como un niño tiene la oportunidad de entrar en él. El reino de Dios es para ti, pero es importante que le reciba en el nombre del Señor Jesús. Bendiciones en tu nombre de Jesús. Poder
Hola, Dios te bendiga. Ha llegado un momento el cual es bastante especial y es orar por las peticiones del pueblo de Dios. Si tienes alguna petición, recuerda que puedes escribirnos y te estaremos ayudando en oración. Asimismo, recordando que la misericordia del Señor es nueva cada mañana y por eso debemos confiar en Él día tras día. Oremos. Señor Jesús, en esta hora y en este momento, estamos delante de tu presencia, Señor bendito, colocando cada una de las personas que están en este momento, oyendo tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú bendiciendo sus vidas, te pedimos que seas tú, Padre Santo, dándole fuerzas para seguir adelante, Padre mío. Y te pedimos que seas tú, Padre Santo, ayudándolo a cada día a seguir adelante, proveyéndole todo lo necesario e incluso fuerzas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Qué bueno lo que Dios hoy ha hablado en nuestras vidas y saber que para poder entrar al reino de los cielos debemos ser como un niño. Recuerda que puedes seguirnos por todas nuestras redes sociales, por Instagram como @IPV_Central por Facebook como @IPV_Acarigua Central y puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube como IPV Central Acarigua. No te olvides que estamos en vivo todos los domingos a las 5 p.m. por Facebook y por YouTube. Nos vemos el próximo domingo a las 5 p.m. por En Línea con Dios. Dios te bendiga.